Estamos de vuelta con Alejandra Griego en Expreso 860 de Radio Noticias. Volvemos a Expreso 860, seguimos con nuestro segmento hablando con el psicoterapeuta David Alcaraz directamente desde la Ciudad de México. ¿Cómo andan las cosas allá, David? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenos días, muy buenas tardes ya desde acá. Sí, exacto. Son las 12:33 minutos hora del centro de nuestra República Mexicana. Así es, con estos diferentes horarios. Pues muy bien, amaneció con mucha lluvia, pero ya después con un solecito muy sabroso. Así que aquí estamos. Ay, con bueno, muchísimo gusto. Oye, pero al rato otra vez la lluvia vuelve. Pues Qué raro. Mira, a mí, si me preguntan como qué clima me gusta más o cuál es el que menos me gusta, a mí en realidad todos me gustan. Si contemplo, por ejemplo, entiendo que algunas personas dicen, el día ya se puso muy triste, ¿no? Y está nublado. Pero yo digo, pero gracias a esta lluvia es que voy a tener comida después porque se riegan los campos y las presas se llenan, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué bueno que esté lloviendo, el beneficio lo voy a ver después. Entonces es maravilloso que estén estos días así. Exacto, comparto tu opinión. Pero lo que nos trae a este programa es otro tema, David. ¿Cuál es? Bueno, es un tema, bueno, ya quiero hacer como una segunda parte del tema del jueves pasado que traté contigo sobre el uso del cubrebocas. Y bueno, es que a veces es importante como decirlo de diferentes formas, el mismo concepto, como para que nos quede más claro, como decimos, que nos caiga el 20. Entonces hoy como quise titular es, ¿qué sentimos al utilizar el cubrebocas? Bien, y entonces a eso me quiero referir, Alejandra. ¿Cómo ves? Perfecto, te escuchamos, por favor. Bueno, pues fíjense nada más, está bien interesante. Al ver que muchas personas no utilizan el cubrebocas, y muchos sí, y otros más o menos, o que lo utilizan debajo de la nariz, o incluso debajo de la boca, yo me pregunto, los veo y me pregunto, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces, quiero adentrarme en eso. Bueno, un poquito antes de adentrarme a ese tema, voy a dar una introducción. ¿Por qué estoy tocando estos temas? Porque me interesa que estén bien, que estemos bien. A mí me encanta la vida, me encanta, y sobre todo me interesa la calidad de vida. En mi caso, algo en lo que más estoy aportando pues, es en la calidad de vida psicoemocional, o por lo menos con estos programas. Lo que me interesa es que te puedas sentir con menos miedos e inseguridades, o mejor dicho, que te sientas seguro, estable, confiado. Y si el jueves pasado toqué el tema del cubrebocas, y hoy quiero hacer una segunda parte al respecto. Y te preguntas, ¿pero qué tiene que ver el cubrebocas con la estabilidad psicoemocional? Bueno, pues la respuesta es, porque todo tiene que ver con todo. Y si estás bien físicamente y tu familia tampoco enferma, quiere decir que emocionalmente vas a estar mejor. Sabemos que en esta pandemia podemos ser portadores del bicho y ser asintomáticos y contagiar a alguien, o al revés. Alguien asintomático me puede contagiar a mí o a un ser querido. No, donde le puede causar incluso la muerte, de verdad. O estar entubado, que dicen que es algo espantoso, que es algo horrible tener ese tubo metido por la tráquea. Bueno, para poder ir adentrando en el tema, ¿qué sentimos al utilizar el cubrebocas? Les quiero platicar, o bueno, no sé si se enteraron hace algunos días, hubo una manifestación en Madrid, con más de 2,000 personas exigiendo sobre el uso libre de su cuerpo y de utilizar o no el cubrebocas. Allá es obligatorio. Si no lo utilizan en espacios públicos, la multa más baja es de 600 euros, pero puede subir dependiendo de la gravedad. Es decir, es bastante alta la multa. Pero más allá de la multa, lo sentían o sienten como un acto represivo del gobierno. La manifestación era en contra, no era en contra de las multas, sino en contra del cubrebocas. Pero es importante mencionar que estamos hablando de Madrid, donde hace unos meses, recordarán, hubo una gran cantidad de muertos en muy poquitos días. El pico de la pandemia se les fue al cielo. Donde incluso los doctores, fíjense nada más lo que voy a decir, incluso los doctores tenían que decidir quién vivía y quién moría, porque no alcanzaban las camas y los respiradores. Bueno, pues ahí, donde en estos días incluso se están registrando rebrotes,
2,000 personas salen a las calles, bueno, a una plaza, sin medida de precaución y dicen, no queremos utilizar el cubrebocas. Lo cual me parece súper interesante. O sea, ¿cómo llegaron a ese pensamiento? De verdad que se me hace común para estudiarlo. Fíjense bien, entonces, entre los entrevistados había diferentes versiones del por qué se manifestaban. Desde que no existía el bicho, hasta que no era para tanto, pero en general era no al cubrebocas. Y en algunas pancartas se puede leer, o se podía leer, no al bozal. Entonces, a ver, ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en realidad eran tantas las versiones que yo pude ver ahí. Si quieren pueden buscar, todavía hay videos en YouTube que están circulando. Sería muy difícil saber del por qué, pero sí les quiero compartir una idea de que a lo mejor tiene que ver con varios pensamientos en España, en otros países y en México, porque igual aquí pasa lo del no al cubrebocas de repente. Lo que les quiero platicar es desde el punto de vista psicocorporal, es decir, la relación del cuerpo y de las emociones, ¿va? Entonces, ahí viene lo interesante, mucha atención. Analicemos un poco sobre lo que pasa con el cuerpo, en el COVID, con la enfermedad y con el cubrebocas. Se dan cuenta que ambos se relacionan con algo muy específico. En ambos casos, todo esto, o todo lo que tiene que ver con esta pandemia, tiene que ver con la respiración. Con el coronavirus, a quienes sí se les genera complicaciones muy fuertes, se les inflaman los pulmones y eso les impide que los pulmones trabajen de manera normal y no puedan respirar. Hay quienes se les tienen que entubar para que tengan oxígeno suficiente. Por otro lado, con el cubrebocas, digamos ya las personas que no estamos en el hospital afortunadamente, lo que nos tapa son los conductos de oxígeno, nariz y boca. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué tendría que ver el cubrebocas y el coronavirus con nuestro actuar, con resistirnos a usar el cubrebocas? Pues todo, porque tiene que ver con la respiración, es decir, con la vida misma. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo primero que hacemos al nacer? Pues respirar. ¿Qué es lo último que hacemos antes de morir? Respirar. Es decir, nuestra respiración está ligada a la vida. Y de ahí las frases, el último aliento de vida, o ya dejó de respirar, es decir, ya murió. O, uy, qué alivio, ya está respirando. La respiración es la vida misma. Entonces, me imagino que hay personas que dicen, y me piden que me ponga un tapabocas. Uy, no. A lo mejor de manera subconsciente hay un miedo a no respirar, a morir. De forma subconsciente, alguien más también podrá intuir. Con solo pensar que me quieren poner como si fuera una imposición, cuando es una precaución, que me quieran poner un cubrebocas o que yo me lo vaya a poner, me desespero, porque está atentando contra mi vida. Claro, repito, todo es de forma subconsciente. Y en el caso de España, a lo mejor pueden sentir que el gobierno les está quitando la libertad de respirar. En realidad, bueno, eso puede pasar en España y en todo el mundo. Este es un factor, pero seguro hay muchos más, ¿eh? Por ejemplo, hablando de subconsciente, una forma de protegerme ante algo tan fuerte que tenga que ver con la respiración, es decir, con la vida misma, puede ser la negación. El virus no existe, que lo hemos escuchado mucho. Y yo acá en México he escuchado, he visto pues, que sienten que no pueden respirar, o incluso me han dicho, es que siento que me ahogo. Si veo que también traen el cubrebocas abajo de la nariz, o que la nariz sí está libre, digamos, sin taparla, pues es obvio que el tema es un tema de la respiración. Afortunadamente, a mí no me pasa eso. Yo al contrario, si traigo tapabocas, me siento seguro. Tú, por ejemplo, Alejandra, ¿qué sientes cuando te pones el tapabocas? ¿Sientes seguridad, molestia, enojo? ¿Qué pasa en ti? Sinceramente, ya bloqueé esa parte. O sea, simplemente lo pongo porque es
una obligación, ¿no? Moral con los demás y conmigo misma, por salud, y se acabó. O sea, la verdad, omito esos pensamientos, simplemente lo coloco y vámonos a hacer las actividades cotidianas. Una vez que regreso a casa, lo tiro y se acabó. O sea, ya pasé esa etapa de resistirme. Claro, porque sí es algo común, o sea, pues no nacimos con el cubrebocas, ¿no? Obviamente. Y sí es una molestia, como lo decía la vez pasada, es obvio que es una molestia, pero ya después ya como que le vamos agarrando el modo también, ¿no? O sea, ya no es tan complicado como antes. Pero no sé, me gustaría escuchar como alguna otra voz. No sé si por ahí Javier o Jonathan nos quieran comentar qué sienten cuando se ponen el cubrebocas. A ver, Javi, ¿andas atento, por favor? Sí, yo pues la verdad, como dice Alejandra, ya se me hizo costumbre de antes de salir de casa agarrar el cubrebocas y colocármelo, pero pues más que nada por salud, o sea, no, para evitar un contagio, vaya. Ya sea que yo, en caso de que yo estuviera contagiado, contagiara a alguien o que alguien me contagie, pero a mí me causa un poco de molestia porque se me irritan mucho los ojos, entonces pues ya me estoy acostumbrando básicamente. Claro, y sí, y tienes razón, o sea, sí hay molestias, y tiene que ver también con qué tapabocas utilizamos. Por ejemplo, yo preguntando un poco con mis amigos, yo por ejemplo utilizo tapabocas de tela o desechables, pero me dicen que los que utilizan de neopreno, que son más molestos y que respiran un poco menos, que se tapa más, digamos. Entonces, y he visto también tapabocas que llegan hasta los ojos, hasta las pestañas, ¿no? O sea, nos está como estorbando con la pestaña. Y hay otros que sí se ajustan más a de las diferentes caras, que también, pues es que el tapabocas no vienen por medidas, lo cual, pues algunas veces debería de ser, ¿no? Porque sí a veces puede tocar con la pestaña y sí llega a ser molesto, entonces sí es como complicado. Pero también hay personas que me dicen que se sienten tranquilas si lo tienen, que se sienten a gusto, o incluso pueden sentirse hasta responsables con ellos, con ellas, y con las demás personas. Entonces, de verdad que es muy interesante qué es lo que nos dificulta el utilizar el cubrebocas. Entonces, ante el uso o no del cubrebocas, yo me pregunto, ¿cómo le hará el personal médico para traer todo el día el cubrebocas puesto? O sea, ¿cómo lo hacen ellos? Si a mí me causa molestia, pero ellos, ¿qué? Bueno, alguien me podría decir, pero ya están acostumbrados. Sí, yo entiendo, pero no nacieron acostumbrados, ¿eh? Es decir, nos podemos adaptar. Pero es que eso es su trabajo. Sí, y nuestro trabajo es cuidarnos. Y si nos cuidamos todos estaremos mejor. Entre ellos, nuestros seres queridos. Y yo empiezo por mí, para cuidarme. ¡Wow! Así es que el uso del cubrebocas resulta algo muy importante. Yo sé que nos cuesta trabajo, pero es importante. Entonces, me quiero referir ahora a otro punto de vista desde el subconsciente. ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, alguien, otra vez del subconsciente o conscientemente, alguien puede pensar, porque yo soy muy fuerte y no necesito traer eso. O dicho de otra forma, esa misma persona en realidad lo que está diciendo es porque no me quiero mostrar vulnerable. En México es mal visto, o sentimos que es mal visto mostrarnos débiles o vulnerables. Que los demás se enteren que estamos enfermos, débiles, o que la estamos pasando mal en cualquier circunstancia de la vida, no, eso es algo terrible, ¿no? ¿No me lo creen? Ahí les voy. La Jandra. Invariablemente, o casi el 99.9% de las veces, cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Tú qué contestas? Yo ya soy de las personas que aprendí a no contestar por inercia. Yo contesto cómo me siento en el momento. Si estoy enojada, enojada. Si estoy triste, triste. Si estoy, no sé, estresada, pues eso es lo que respondo. Ya me dejó de importar desde hace mucho tiempo el responder automático y el quedar bien con la sociedad, porque por educación tienes que decir que estás bien, aunque te esté cargando el payaso. ¿Verdad que sí? Y entonces, y por ejemplo, si algún día tú dices, estoy triste, ¿qué es lo que ocurre?
Estoy un poco triste. Ah, no, claro, los juicios, ¿no? Es lo primero. Claro, Los puede ser juicios los de, juicios. no, pero es que no puedes estar triste. A ver, espérate, ¿y por qué no? O sea, Claro. como que, ¿qué me impide no estar triste? Quiero saber. Exacto, somos seres humanos, todos los seres humanos somos vulnerables y no es malo estar así. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota un poco rápida para que vean nada más el tipo de pensamiento. Me tocó ver, no me acuerdo si eran como holandesas, dos hermanas holandesas o noruegas, una cosa así de Europa del Norte, y querían tomar clases de salsa acá en México. Pues yo tengo un amigo que se dedica a eso, y entonces estaban pidiendo informes. Las chicas hablaban español con acento de España y estaban pidiéndoles informes que cómo era. Entonces una de las hermanas dice, sí, porque yo soy muy muy buena bailando, se me da muy fácil el baile, pero mi hermana es muy torpe. Y la hermana contesta, sí, soy muy torpe para bailar. O sea, yo me quedé asombrado. O sea, eso aquí en México sería violencia familiar. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué le estás diciendo que soy torpe para bailar? Oye, pues tú, la perfecta, ¿no? O sea, una serie de cosas podría ser así. Y no. O sea, no pasa nada si acepto que hoy no estoy bien, o que estoy pasándolo un poco mal, o que, de verdad, o sea, soy un ser humano y quiere decir que también tengo que estar mal en algún momento de la vida. Bueno, Claro. pues algo así nos pasa acá. En lugar de estar contestando, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues no, o sea, créanme, que el tomar medidas de precaución, lo voy a decir en primera persona, no te hace menos fuerte. Eres igual de importante. Sigues valiendo lo mismo, incluso hasta más, porque aparte de todo lo bueno que ya eres y haces, demuestras que te sabes cuidar. De verdad, demuestras que te sabes cuidar. Entonces, si sientes que estás muy fuerte o que muestras debilidad por usar un cubrebocas, pues no. Imagínense alguien acá muy fortachón que diga, pues sí, me estoy cuidando, y no nada más yo, estoy cuidando a las demás personas, porque a lo mejor yo sin darme cuenta puedo ser un portador. Y me pongo el cubrebocas y uso gel y la sana distancia y todas las medidas que ya hemos escuchado todo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué bien! Es otra óptica, es otra forma de ver cómo podemos estar mejor. Por ejemplo, me llama mucho la atención las personas que están acomodándose el tapabocas todo el tiempo. Lo toman de la parte exterior, justo donde nos dicen que no se tiene que tomar, o sea, solamente de los resortes es donde nos dicen para ponerlo, para quitarlo y punto. Pero hay personas que se lo están como tocando todo el tiempo por la parte exterior, justo a la altura de la nariz y de la boca, ¿no? A lo mejor porque les molestia o porque más bien les da tentación. Entiendo que eso pase. Les voy a decir por qué. Apenas en estas semanas anteriores estuve dando un curso de verano en línea para niños. En línea, cada quien en sus casas, ¿no? Entonces a algunos niños les daba mucho tentación estarle moviendo la pantalla, y la acomodaban, y la acomodaban, y le subían, y le bajaban, y la volvían a acomodar, cuando ya estaba bien la pantalla desde un inicio. A otros niños no les daba tentación, colocaban su pantalla y listo. Para los que sí, los entiendo, son niños. Bueno, y a los adultos, pues también los entiendo, porque a lo mejor esa parte no la han madurado. Y es por eso que se están toque el cubrebocas. Entonces, ve nada más como tantos factores inconscientes o subconscientes es que nos trae toda esta pandemia. ¿Qué te parece todos estos temas del inconsciente, de cómo actuamos, Alejandra? Súper bien. Y fíjate que nos llega comentario, gracias Javi, de la señora Osorio. Dice que ella ya se siente como el llanero solitario, hablando de este tema. Que se siente como el llanero solitario. Como el llanero solitario. Yo me imagino que por el cubrebocas, ¿no? O sea, que combinaba el llanero Claro. solitario en aquel tiempo. Sí, claro. Antes eran como los típicos bandidos que con un paliacate se tapaban la nariz, ¿no? Y ahora, Exacto. pues ahora todo el mundo tenemos que estar así. Pues sí, nos podemos sentir un poquito así,
pero es por precaución, es para sentirnos mejor, entonces vale la pena, ¿no? Sí, claro, y como decíamos la semana pasada, David, que ojalá sí se quede en estos lugares donde por higiene es obligatorio, tendría que haber sido obligatorio desde hace mucho tiempo, que lo era según las leyes y las reglas de, de, de sanidad, si mal no tengo la expresión, porque eso nos da mucha confianza de saber a qué lugar llegamos, hablando de servicios de salud, hablando de servicios de alimentos. Es muy importante que se ponga en práctica, no importa que termine esta pandemia, pero que nos convierta en personas más responsables y más críticas de cómo somos tratados o de lo que recibimos, también de lo que nosotros aportamos cuando llegamos a tener algún tipo de enfermedad viral, alguna infección, de ser cuidadosos y, repito, responsables, ser honestos con nosotros mismos para que entonces no haya todo este tipo de contagios a gran escala. Exacto. Y entiendo que de manera subconsciente puede haber muchos bloqueos, porque, repito, se tiene que ver con la respiración misma, con la vida misma. Entonces sí puede haber como algo de no aceptarlo. Por ejemplo, al principio de la pandemia me tocó escuchar entrevistaron a un enfermero argentino, o sea, querían ver cómo estaban viviendo la pandemia en otros países, ¿no? Entonces entrevistaron a un enfermero argentino y le dijeron, oye, pero no tienes miedo de contagiarte? Dice, no, un buen enfermero no se contagia. O sea, si utilizas todas las medidas de precaución, no me contagio. Pero eso también en el súper decía. O sea, en el hospital o en el súper. Tomo las medidas de precaución y no tengo por qué contagiarme. Entonces tampoco vivo con miedo, porque me estoy cuidando. ¡Wow! ¡Qué gran diferencia! A decir, no, pues eso no, nomás quieren que viva uno aquí con miedo y por eso me tienen encerrado, guara, guara, guara. No, son medidas de precaución. Pero ven cómo el subconsciente a veces como que nos engaña. También me tocó escuchar una anécdota que podría parecer un poco graciosa, que una persona en el avión no se quiso poner el cubrebocas ya dentro del avión y las personas le empezaron a decir que se lo ponga, que se lo ponga. Y su excusa de esta persona era porque decía, si el pantalón no evita que yo pueda oler los punes, las flatulencias, entonces el cubrebocas no me sirve de nada. Bueno, hay que aclarar aquí que el cubrebocas no es antigas. O sea, el intercambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono que exhalamos cuando acabamos de respirar, son gases. Y esos pasan libremente. Lo que evita el cubrebocas es las partículas, que no penetren las partículas o que no salgan nuestras partículas, o es un escudo, un filtro, para que salgan o las menos posibles en todo caso, ¿no? Dependiendo de la calidad del cubrebocas que utilicemos. Pero es importante, si fuera una máscara antigases, tendría que ser como los de la Segunda Guerra Mundial, que eran así con unas cosas espantosas, con unas bombas a los lados y cosas así. Eso sí era antigas, pero estas no, nada más son antipartículas. Entiendo que no son para hacer ejercicio tampoco, o sea, si quieres hacer ejercicio cardiovascular con una mascarilla, con un cubrebocas, pues entiendo que no es tan fácil. Por eso los gimnasios es que no se están abriendo, ¿no? Los gimnasios en espacios cerrados, porque pues necesito respirar con mucha fuerza. Y entonces, pues, es el asunto de esto. Y entonces, ya para poder ir cerrando. La pandemia la pandemia nos está mostrando otras formas de ser, de vivir, de convivir. Entre más me resisto a algo, más persiste. Esta pandemia nos está enseñando a adaptarnos, a fluir. Y sí me queda claro que entre más rápido y mejor me adapte, va a ser mucho mejor para mí y para los demás, como en las escondidas, por mí y por todos mis compañeros. Así es que, si yo me cuido y estoy cuidando a los demás, lo mismo espero que los demás hagan por mí. Alejandra. Sí, estoy de acuerdo contigo y efectivamente hay que seguir trabajando para nosotros primeramente,
¿no? Ya haciéndolo para nosotros, también se copia el ejemplo, David. O sea, no podemos estar siempre pensando que el otro lo tiene que hacer primero. Quizá él esté pensando lo mismo, entonces Exacto. vamos a llevarlo a cabo y así Sí. cambien las cosas. ¿Cómo Exacto, ves? o sea, solamente hay que procurar hacerlo. Hay otras personas, rápido les digo, que dicen, no, es que los lentes se me empañan. Bueno, en YouTube hay tutoriales de cómo hacer para que no se empañen los lentes poniéndose el cubrebocas. Así es que sí hay muchas formas de poderlo hacer. La solución está en nosotros. Exactamente. Muy bien, muchas gracias David por este tema. Te pedimos por favor nos digas a qué número podemos contactarnos. Claro que sí, estoy dando psicoterapia en línea, por videollamada o por varias formas de línea, en el 55 74 63 34 16, repito, 55 74 63 34 16, o en mi página de Facebook, Cursos Crecimiento Personal, David Alcaraz. Muchas gracias David. El próximo jueves tenemos cita. Claro que sí, que tengan un muy bonito día. Gracias, igualmente. Saludos hasta la Ciudad de México. Nosotros continuamos con la programación de 860 Radio Noticias. Gracias a mis compañeros en controles. Gracias a ustedes por seguir en sintonía. Yo soy Alejandra. Hasta mañana.